usted no estudió medicina en la Universidad de Concepción. Es médico internista, también especialista en reumatología. Y ahora es terapeuta, ¿no es cierto?, que usa la regresión para ayudarnos. Y es la autora de este libro que se llama El alma sabe, que es un método de sanación a través de la terapia de vidas pasadas, que es un tema, la regresión y el tema de las vidas pasadas, que a veces tomado como que esa tontera, rara, en fin. Yo dije, pero ella es médico, es muy seria esta señora. ¿Cómo estás, Viviana? Muy bien, muy buenos días, un gusto estar acá. Oye, ¿y qué se te dio un día de pasar de la medicina a esto? Bueno, fue un camino que se fue dando en forma paulatina, a raíz de algunas experiencias que tuve en mi vida y que me hicieron meditar y pensar que había mucho más de lo que yo había aprendido inicialmente. ¿Qué experiencia? Tuve experiencias con una hija que se enfermó gravemente y estuvo prácticamente muerta, y en ningún lugar del mundo encontraban solución para su enfermedad. Uh-huh. Y tuvimos que ir a Japón a operarla. ¿Qué enfermedad tenía? Enfermedad de Kawasaki, una enfermedad que es más común allá, claro. Entonces ella se recuperó y hoy en día está bien, pero mostró un camino a la familia, yo creo. Pero a ver, si te pregunto lo personal es porque para entender lo que Sí, vamos a hablar después. Claro. Entonces, tu hija tenía esta enfermedad, Kawasaki, van a Japón para que la puedan Claro. ayudar y qué tiene que ver la regresión. Fue muy especial todo lo que vivimos allá, como incluso sintiendo que de alguna manera era conocido para nosotros, a pesar de ser una cultura tan extraña, tan diferente. Nosotros llegamos y inmediatamente nos sentimos en casa, y eso ya fue extraño. Uh-huh. Y la forma en que ellos actuaron con nosotros también. De alguna manera era como si hubiéramos sido familia, y no hay ningún antecedente genético Ajá. para explicarlo. Ya, Y bueno, de ahí yo volví a mi medicina. Bueno, pero ¿cómo la ayudaron a ella? ¿Con algo que tenía que ver con esto? No, nada. Nada. Es Nada. una experiencia tuya, sí, muy personal, emocional. muy personal, Ya. claro. Entonces, de sentir cómo en otro lugar del mundo, en las antípodas de Chile, yo podía encontrar gente que parecía como si fuera mi familia. Y de regreso, Uh-huh. volví a mi trabajo habitual, pero sentí que algo había cambiado en mí y empecé una búsqueda personal. Y en el transcurso de esta búsqueda, una amiga que también reumatóloga me habló de un libro de Brian Weiss. Uh-huh. Cuando me habló de ese libro, me interesó en leerlo. Me dijo, mira, ¿crees tú que será verdad que hay otras vidas? Ahí me causó una gran inquietud, y pasado un tiempo lo leí y me llamó mucho la atención. Qué curioso. Ahora, ¿cómo definirías tú qué es la regresión cuando hablamos seriamente del tema? La regresión terapéutica es un método de sanación que se basa en que los conflictos del presente se encuentran en el pasado, pero en cualquier pasado. Puede ser el pasado más cercano, esta vida, o el pasado más remoto, Uh-huh. vidas pasadas. Ya. Entonces, hasta ahí quizás no haya tanta diferencia con la psicología tradicional, pero nosotros tenemos un escenario mucho más amplio. Uh-huh. No hay límite, porque consideramos que para el alma el tiempo no existe. Para el alma, el tiempo no existe. O sea, ¿somos inmortales Sí. con el alma? Sí, yo considero que somos inmortales y vamos pasando a través de diferentes experiencias de vida física, avanzando en una evolución. Uh-huh. Hay un sentido de evolución. Ahora, tú eres una terapeuta que hace regresiones. Vamos a hacer un ejercicio. Yo voy a verte y tú dices, ya, Cecilia, vamos a hacer una regresión. ¿Qué hacemos? Lo primero que hago es preguntarte tu historia de vida y lo que a ti te motiva para hacer la regresión. Uh-huh. ¿Qué es lo que quieres responder o qué es lo que quieres sanar? Uh-huh. De acuerdo a eso, citamos otra sesión en donde tomando, a ver, pero sabes Sí. perdón, pero a veces uno se siente mal, tiene algo y no sabe muy bien qué es lo que quiere sanar. Claro. Y te dice, ¿por qué vienes? ¿Qué quieres sanar? Pucha, no sé, es que ando angustiada o tengo algo. Claro, entonces yo te pregunto, y cuando estás angustiada, ¿qué es lo que sientes? Así como la psicoanalista.
como Ya. los terapeutas en Ya. general. Entonces, ¿qué es lo que sientes? Me duele el pecho, amanezco con ganas De de no hacer llorar, nada, o me- lloro se me- sin motivo. Entonces, algunas frases de las que tú dices van Ajá. a ser frases que van a ser fundamentales para la regresión. Ajá, Y ya. cuando tú estés en el sillón de la regresión, yo voy a repetir esas frases y te voy a preguntar, ¿cuál es el origen más Ya. remoto? de esto? A ver, pero estamos conversando con la doctora Viviana Centeno, y cuando digo doctora, porque doctora es médico, de medicina interna, reumatología, ya no lo Muy poco, mis muy poco. pacientes antiguos solamente. Ya, de la Universidad de Concepción, en fin, y autora de este libro, y estamos hablando de regresión. Entonces ya, primera sesión me dice por qué viniste, ya, algo, segunda sesión, me acuestas con que En un sillón que yo que tengo, me vas a hipnotizar. no necesito hipnotizarte. Ajá. Porque la verdad es que cuando el paciente desea hacerse una regresión, Ajá. siente un movimiento que podríamos llamar del alma, que hace que una experiencia antigua empiece a aflorar a la superficie consciente. Ya. Del inconsciente al consciente. Cuando tú ya estás en el sillón, Ujú. ya estás en tu proceso. Y yo voy a decir algunas palabras o algunas frases, generalmente sin relajación, que te van a llevar a una experiencia en otro tiempo y en otro lugar. Bueno, y este libro además trae muchos testimonios, casos concretos que ha realizado Viviana. El caso, por ejemplo, de Susana, que es arquitecta, que tiene 25 años, y ella dice, bueno, ¿y por qué viniste? Y ella le dice, bueno, que tengo una inquietud, ¿por qué soy tan apegada a mi mamá? ¿Por qué siempre tengo baja mi energía? ¿Por qué soy tan celosa con Max? Bueno, y inicia la sesión, y dice, y le pregunta a ella, Susana, ¿cómo es tu lugar ideal? Pastos, flores fucsias y un árbol de copa grande y tronco firme. ¿Y dónde estás tú, sentada en el pasto, debajo del árbol? Ya. ¿Y qué está pasando? Que no me encuentro, estaba en el árbol y después caminé y no encuentro nada, me salí del árbol y no sé dónde estoy. Y así sigue todo el relato. ¿Hasta dónde llega ella? Bueno, ella se mantiene mucho ahí en el árbol y sin embargo, con la misma sensación de estar sola, de no encontrar nada, y finalmente yo la hago ir al hecho traumático que estaba ahí en el origen, y lo que ella me relata es que en realidad no está en el árbol, lo que está en el árbol es su cuerpo sutil. Ella era una niña que por primera vez se va del colegio sola a su casa y se encuentra con un hombre en un tractor, y al principio me dice que sigue, el hombre la ve, la mira, pero ella sigue a su casa y su mamá no la ve. Su mamá no la ve, ella le habla y nada, no la ve, y después ve que su mamá y su papá están llorando muy desesperados, no sabe por qué, pero se le ocurre que es algo relacionado con ella. Regresamos al lugar del tractor y ella se da cuenta que su cuerpo físico está ahí, porque el hombre, lo que ocurrió fue que el hombre la tomó, la violó y la mató. Y ella quedó ahí. Sus papás la estaban buscando. Sus papás por eso estaban tan angustiados, y por eso también ella, cuando les habla, no contestan, porque no la ven. Ella se va al árbol a esperar que alguien descubra lo que pasó. Entonces la niña que aparece en el árbol inicialmente está en su cuerpo sutil, Claro. que es el cuerpo etérico, es idéntico al cuerpo físico, pero es sutil. Entonces dice, le dice, Susana, hay una parte de tu alma que se quedó atrapada, le dices tú, y ella dice, quiero decirle a mi mamá que la amo, quiero despedirme de mi mamá. Bueno, le dice ella, bien, vas a ir a la casa, le vas a decir de todo lo que la amas, en fin. Y esta arquitecta llorando en la sesión dice, mamita, yo te amo, no me olvides, mamá, yo no sentí nada cuando me fui, no me dolió, yo te amo, me está abrazando, no me dice nada, pero está más tranquila. Bueno, y en fin, ahora, eso es algo que ella vivió en otra vida. En otra vida. ¿Y por qué se quedan pegadas esas experiencias en nosotros si fue otra vida? Porque cuando hay un trauma muy grande, en cualquier vida, porque esto también puede ocurrir en esta vida, hay un fragmento del alma nuestra, o podríamos llamar de nuestra energía vital, que se queda atrapada en el hecho traumático. Y nosotros seguimos, pero sin ese fragmento. ¿Recuerdan que ella dijo que tenía muy baja energía?
parte de su energía se había quedado atrapada en ese tiempo. En ese tiempo, o nosotros llamamos en una cápsula de tiempo, donde está la experiencia traumática. Y entonces eso hace que también ella sea tan apegada a su mamá, porque se perdieron la una a la otra. Claro, ahora hay varios testimonios que inspiran cada uno de los capítulos. Este es uno de los testimonios que del capítulo primero, que se llama Recuperación del Alma, y cada capítulo está precedido, digamos, inspirado también en una canción. Por ejemplo, este que se llama Recuperación del Alma, con 1000 pedazos. Por eso cuando dijo que no me quería, apreté los dientes, dije que me iría. 1000 pedazos de mi corazón volaron por toda la habitación. Se quedaron todos rotos por el suelo. Bueno, y así hay muchas canciones que van inspirando cada uno de los capítulos, ¿ah? Y tú dices, a propósito de esto, recuperación del alma, tenemos el privilegio de vivir en una época que ha permitido muchas aperturas. Es curioso que tú digas el privilegio, porque la mayoría sentimos, no, qué época más terrible. Es cierto, esta es una época muy paradojal. En realidad nosotros lo que vemos es muchas polaridades. Hay situaciones muy terribles y hay otras muy esperanzadoras. En el fondo es como que hay luz y hay sombra, pero eso es característica del ser humano y de nuestra evolución. Entonces nosotros tenemos el libre albedrío, tenemos la capacidad de elegir, y dentro de eso el privilegio que se abran conocimientos o se recuperen conocimientos y tengamos mucha más tolerancia nos permite avanzar. Ahora, después de esta experiencia, la arquitecta, entonces, ¿qué le pasó? ¿Sanó? Sanó porque entendió su proceso, pero tuvo que ir a hacer ese encuentro con su mamá de alma a alma y recuperar ese fragmento. Pero a ver, traerlo acá. Pero Viviana, ¿ella sale de la consulta después de la regresión ya sanada? Ya ella sale mucho mejor. Tiene que elaborar este ¿Cómo tema. se hace eso? ¿Con quién? En parte es de ella misma. Es de ella misma, porque es como que tú de pronto empiezas a formar un rompecabezas para sanar y van saliendo trozos de este rompecabezas. En el tiempo, como el proceso es muy del paciente, así como empezó antes de entrar a la consulta, sigue después. Ella puede volver conmigo para elaborar este tema, pero además estos pedazos de rompecabezas se van ubicando en sus lugares correspondientes. Qué interesante, ¿eh? Estamos conversando con la doctora Viviana Centeno, entonces terapeuta con regresiones y autora de este libro que se llama El Alma Sabe, que no solamente habla de las regresiones y reflexiona, sino que además con ejemplos concretos, con testimonios, y eso es muy enriquecedor para entender todo esto, ¿no? Nos saltamos así al capítulo 4, que se llama Almas Perdidas. Lejos del mar que hacen aquí, entre piedras y rincón, en este río marrón, ¿qué hacen aquí, tan lejos del mar? ¿Qué hacen aquí estos pequeños, lejos del hogar? ¿Qué hacen aquí? Bueno, este capítulo se llama Almas Perdidas y dice: todo terapeuta especializado en regresiones sabe que la presencia de entidades desencarnadas es un hallazgo frecuente en la consulta. Tema polémico. Sí. A ver, ¿y qué tiene que ver entonces esto que hacen aquí, lejos del amores, lejos del cielo? Sí, y cuando dice ahí, como almas perdidas. Sí, como un alma perdida, un sol sin vida, ¿qué hacen aquí estos desvelos? ¿Qué hacen aquí sin un consuelo? Se refiere a que el acto de morir, en general, es más fácil que nacer, no es algo terrible. Por lo general, sobre todo si el alma está preparada, y trascender de plano es una experiencia en general agradable al ir a lo que nosotros llamamos la luz, o podríamos llamar el cielo, el plano entre las vidas. Pero hay algunas almas que por determinados motivos extravían su camino y pueden no seguir su curso natural y quedar atrapado entre dos planos, el plano físico y el plano espiritual, sin ascender y sin posibilidad de volver a encarnar rápidamente.
Ahora, en este capítulo está este testimonio que se llama Un auto rojo y una soga. Sí. ¿Ah? Sofía, 20 años, estudiante, y ella se siente mal, tiene pena, rabia, una espina en el pecho, dice, bueno, es lo que te relata, y empieza la regresión, ¿no es cierto? Y dice, tú comentas acá que te relata uno de los hechos más traumáticos en su vida, que ha sido estar sola con su abuelito en el preciso instante de su muerte. Y tú la haces volver a ese momento. Esto es una vida, la haces volver a un momento real, no una vida pasada. De esta vida, Ya. de un momento real de esta vida. ¿Y, Sí. y que ella lo había olvidado? Ella sentía que había sido muy duro para ella la muerte de su abuelo, pero no sabía lo que le había pasado porque a partir de ahí empezó con depresión grave, Ujú. incluso con intentos suicidas, tuvo que hospitalizarse, ningún tratamiento ni medicamentoso ni de psicoterapia le servía, y en la regresión aparece que por una parte su abuelo se murió, pero muy preocupado por ella, una parte del abuelo se quedó con ella. ¿Y qué tiene que ver la soga? Entonces, vamos. entonces ella, por una parte, tenía el alma perdida de su abuelo, Ujú. adherido a su campo energético, ¿ya? Y además había una experiencia de vida pasada. El abuelo se quedó un poco para cuidarla, porque tenía miedo que ella cometiera un suicidio que había cometido, similar a lo que cometió en vida pasada. Ah, Ella se colgó con una soga en otra vida. en otra vida y se quedó como un alma perdida. No avanzó inmediatamente a la luz. Por lo tanto, gran parte de su energía había quedado ahí atrapada. Después se fue, después de un tiempo, que suele ocurrir con los suicidas. Tarde o temprano van a llegar a la luz, pero al comienzo no lo hacen porque como que no sienten el derecho a estar en la luz. No es que no puedan, no sienten el derecho. El abuelo se quedó para mostrarle que en esta vida no debería suicidarse, que no le servía, porque cada vez iba a haber enfrentado un problema similar. Solamente cuando lo superara iba a poder entender y pasar, sin necesidad de cortar su guión de vida, por así decirlo. Entonces habían dos almas perdidas. En la otra vida fue ella y en esta vida fue su abuelo, que Qué estuvo loco. un tiempo y después se fue a la luz. Es apasionante, ¿ah? Y Las almas perdidas, generalmente la gente dice, ay, son posesiones, son Claro. cosas diabólicas. La mayoría de las veces son seres queridos o conocidos que se quedan con uno sin mala intención. ahora también puede da mucho miedo a esto de las regresiones, porque es como mostrar lo más íntimo de uno ante esta señora que se llama Viviana Centeno, por ejemplo, y por qué ella va a saber estas cosas de mi vida, y qué hago después, y si yo me la cruzo en el molde ando comprando, qué vergüenza, no sé, a ver, ¿qué pasa con ese tema? Bueno, yo creo que los pacientes saben, de todas maneras se los reiteramos, que primero que nada existe la confidencialidad, Sí. por ética Sí, médica, pero ¿sabes? igual- Pero además ocurre algo bien especial, que ya en el momento de la entrevista ellos se abren de una manera impresionante, probablemente porque ya están en el proceso, como te decía yo, que esta experiencia necesita salir a la superficie y de pronto te dicen, esto que le estoy diciendo no se lo he dicho a nadie, o nunca había llorado de esta manera. Claro, como suele suceder, por ejemplo, cuando uno va a la psicóloga Claro. o a la psicoanalista. Claro. Y entonces, cuando después vienen a la otra sesión, que es la de regresión propiamente tal, entienden que hubo un propósito para esto y que salen mucho mejor. Ujú. Salen mucho mejor, ¿por qué? Porque recuperaron energía que estaban atrapada en otros planos, porque entendieron, por ejemplo, una fobia. Entienden de dónde viene. Una crisis de pánico, entienden de dónde viene el origen. Y que además pueden situarla donde pertenece y no traerse al presente situaciones que son del pasado. Ujú. Que súper interesante cuánto puede ayudar, ¿ah? si se practica seriamente, responsablemente. Exacto. Ahora, por ejemplo, hay casos, a ver si alcanzamos, nos quedan unos minutitos. Los celos de Susana se llama este testimonio, y ella tiene como unos celos enfermizos. ¿Qué le pasó? Es la misma Susana que había estado en el árbol, que ella tiene otra experiencia. Ah, es la misma. La misma, y tenía Chuta. celos terribles, patológicos con su pareja, pero lo que pasaba es que ella tenía una deuda kármica con él. Ah, ya. Ella había traicionado a esta pareja en otras vidas.
Entonces tenía mucho miedo que en esta vida él la traicionara a ella. Después me llamó la atención, a ver, creo que estamos en el mismo capítulo entonces, ¿no? Que es el de las almas perdidas. Las relaciones kármicas. Claro. Que está en dos capítulos de ella, las relaciones kármicas. Sí. Relaciones kármicas, que tú la ilustras con Ley Natural de Cultura Profética, esta canción. Karma es una ley natural, dice esa canción. Bueno, y ahí hablas de este caso de nostalgia de mi bosque y de mi casa, y hay un enanito, un gnomo, que se llama Néstor. Pero ese, no sé si es de relaciones kármicas. ¿Es otro? Ya, pero es que me llamó la atención en la lista. No, este es La vida entre vidas, tienes razón. La vida entre vidas. Sí. A lo largo de muchas encarnaciones, la vida y la muerte se suceden como el día y la noche. Bueno, es lo que estábamos hablando, ¿no? Claro. Hay muchas vidas. ¿Y qué le pasaba a esta niña con Néstor? ¿Con el enanito? Sí, bueno. Con el gnomo, sí. Como de los cuentos. Claro, esta niña venía... vino a hacerse varias regresiones, y en una ocasión viene y me dice: yo vivo sola en el departamento con mi hermano y mis papás, y sin embargo parece que hubiera un niño chico en mi casa, porque me hacen muchas bromas, muchas jugarretas, me abren el celular, me esconden las cosas. ¿La familia o alguien misterioso? Alguien misterioso, y a veces en la noche... Cuando uno dice, acá anda un duende. Sí, y me dice en la noche... como que hubiera una presencia. Yo estoy asustada. Además tengo muy poca energía. Las entidades cuando están con uno le quitan energía. Entonces ahí vamos a la regresión, y en la regresión aparece un gnomo que tiene un nombre, Néstor, sí. Bueno, el gnomo se había venido como jugando con ella, porque ella se fue al sur a una excursión, creo que de Boy Scout, sí, y se entusiasmó con ella, la encontró muy simpática y entró en su campo vibratorio, y cuando ella se volvió a Santiago se lo trajo con ella. Pero él se aburría muchísimo en el departamento, echaba mucho de menos su bosque, su naturaleza, y por eso le hacía las bromas, pero quería irse. Le pedí a la niña que le prestara su voz, que es un procedimiento que usamos, y él me contó lo aburrido que estaba y que quería irse. Ella no tenía estaba estudiando, no tenía programado un viaje a ningún lugar con naturaleza, y entonces me encuentro en la disyuntiva de cómo devolvemos al gnomo. Me vino la idea de que lo mejor sería que ella fuera a un lugar con harta naturaleza, encontrara un árbol y se lo pregunto. Me dice, sí, puedo ir a una plaza donde hay unos árboles bien grandes. Bueno, vas a ir ahí y tú vas a entregar el gnomo en el árbol, y le vas a pedir que el árbol se encargue de enviarlo hacia su lugar. Y se va, y ahí sana esa parte. Días después me encuentro con otra paciente, y la otra paciente tuvo unos mensajes preciosos que se referían a la naturaleza, a cuidar el planeta y los elementales. Y entonces yo dije, esta es la mía, voy a preguntar si lo hice bien. Eso de entregárselo al árbol. Y me dice que los árboles tienen una red de conexión. Por lo tanto, era lo mejor, porque ellos se iban a comunicar y lo iban a llevar a su lugar de origen. Bueno, muy interesante. Además, termina el libro con el amor y con el duelo también. Sí. Muy importante ayudar en ese sentido, ¿no? Sí. Y hay experiencias entonces de cómo se pueden sanar esos temas, ¿no? Así que cuando el amor se va, digamos, cuando ya no está. No se va el amor. A ver. Es eterno. No importa que estemos en distintos planos, yo estoy segura que el verdadero amor es eterno, porque siempre podemos conectar de alguna forma con nuestros seres queridos, aunque no los veamos, pero ellos están, no aquí atrapados como estábamos hablando, sino en otros planos superiores, y de todas maneras el amor existe. Además podemos reencontrarlos en otras vidas. Bueno, ahí está esta historia, esta terapia que se llama de regresión. El libro es El alma sabe, un método de sanación a través de las terapias de vidas pasadas, de la doctora Viviana Centeno, que ella es médico, así se dedicó por una experiencia personal entonces a sanar a través de la regresión. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Que te vaya muy bien.